Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Esta semana vamos a seguir con React. Sí, la idea de esta clase es meternos un poco en los conceptos que maneja React. Ya estuvieron viendo la semana pasada, bueno, yo les mostré un poquito cómo es el trasfondo, ¿no? Con la manipulación del DOM. Y JP subió un video para armar una aplicación desde cero con la aplicación de Create de React y vieron cómo armar algunas cosas de esas. Lo que vamos a ver hoy es profundizar en las características, ¿sí? Recuerden, como les digo siempre, la idea de, por lo menos la parte más teórica de la materia, es hacer foco sobre los conceptos, ¿sí? La parte práctica se adquiere con práctica, ¿sí? Después ustedes van a tener que sentarse, leer los tutoriales, hacer código, pifiarle, volver a arreglarlo, etcétera. Pero yo quiero que se lleven la parte de los conceptos que se manejan. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los frameworks de este tipo funcionan más o menos similar, ¿sí? El otro día en el Slack un compañero de ustedes, uno de ustedes, preguntó por qué React y no Vue o Angular. Eh, ¿Sí? A ver, ¿por qué React? Porque didácticamente es más cómodo, ¿sí? El manejo de componentes que tiene React es mucho más accesible, más cómodo de entender, se entiende el ciclo de vida, algo que vamos a ver ahora más en detalle. En cambio, Angular y Vue manejan otro concepto de componentes donde tenemos un template, la HTML por un lado y la parte de lógica por otro. Angular inclusive tiene toda una idea de controladores y modelos del lado del cliente. Sí, se hace un poco más... nada, no es que sea mucho más rebuscado, simplemente que el manejo de JSX, de componentes y cómo React hace uso de estas cosas y de cómo maneja el Virtual DOM, ¿sí? Es mucho más accesible, mucho más cómodo para entender en un primer, perdón, en una primera aproximación, ¿sí? Pero tranquilamente ustedes pueden agarrar cualquier otro framework y después de haber entendido cómo funciona esto, van a entender cómo funciona cualquier otro framework, ¿sí? Sea de JavaScript, de front o inclusive algún otro, no sé, Django o Laravel o lo que sea. Así que bueno, por eso la idea hoy es, no vamos a hacer una app from scratch de React, sino que me voy a meter puntualmente en algunas cosas que quiero destacar para que ustedes se lleven. Después nos va a quedar a nivel de clases teóricas conceptuales. La clase que viene vamos a ver cómo conectar este front con la API. ¿Sí? Es la última parte que quedaría. Pero después de esta semana, después de esta clase de hoy, el ejemplo que van a ver en la práctica, pueden hacer prácticamente todo, salvo la parte de conectar con la API, pero pueden tener los datos ahí medio hardcodeados hasta que conecten con la API. Si alguno, bueno, se adelantó y estuvo viendo cómo se hace, fantástico. La idea es ir llevando a los que por ahí no se adelantan tanto a las cosas y van llevando más la materia como la vamos dando. Una cosa más, antes de empezar, la otra vez les había comentado, en vez de tener un parcial, vamos a tener un trabajo final integrador, con lo cual no va a funcionar exactamente como un parcial, ¿sí? La idea es, les voy a presentar el enunciado de acá a un par de semanas, ¿sí? A ver, no se los quiero dar ya porque quiero que se enfoquen con el TP. Entonces, si yo les doy el enunciado, después empiezan a desatienden el grupo o empiezan quilombos, ¿sí? No. Pero la idea es, van a tener que hacer una aplicación muy sencilla, de forma individual,
va a tener que estar en algún lado accesible, vamos a tener que poder levantarla y la idea es que ustedes puedan plasmar de forma libre y de forma creativa los conocimientos que fuimos adquiriendo en la materia, ¿sí? Esa es un poco la idea. Va a ser algo sencillo como aplicación, con lo cual ustedes le pueden dar toda la complejidad que quieran, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con las premisas básicas. De ahí, bueno, después les voy a adelantar cómo vamos a manejar el tema de las notas entre los TPs y el trabajo final. No me quiero adelantar ahora porque estamos terminando de pulir algunas cuestiones de las notas, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta eso. Termina el TP, van a tener un trabajo individual que lo van a tener que entregar de, de acá a final del cuatrimestre, ¿sí? Pero bueno, ya les voy a ir adelantando un poco más las próximas semanas cuando les presente el enunciado. Por ahora, quédense con esa idea. Bien, vamos a meternos en React, que es lo que nos trae hoy en día. Repaso un poquito, sí, momento historia de las slides. Eh, Creo que ya lo comenté, es una library para JavaScript creada por Facebook. Hoy en día en realidad funciona tanto como library y como framework, ¿sí? A ver, Angular es un framework, ¿sí? Porque vos lo tenés que instalar como entorno de desarrollo, ¿sí? Y el marco del desarrollo es Angular. No podés programar como pedacitos chiquitos en Angular y otra cosa en React y otra cosa en Vue. No, en Angular no podés. ¿Sí? Necesitas levantar el framework y trabajar como te dice el framework. ¿Sí? Por el contrario, React y Vue funcionan tanto como libraries como framework. ¿Sí? Porque yo puedo instalarlo como framework, puedo trabajar en el marco que me da el framework y hago todo lo que me dice el framework de React o el framework de Vue en este caso, pero yo también podría simplemente agregar la dependencia, ¿sí? Agregarlo como library en una aplicación preexistente y ponerme a las funcionalidades nuevas, hacerlas con componentes de React sin tener que cambiar todo lo anterior, ¿sí? Por eso es que también funciona como library, porque tiene esa ventaja. Al principio fue solamente una library, hoy ya es un framework. Lo usamos mayormente como framework, pero también podríamos, si queremos, usarlo como library. Queremos obviamente construir interfaces de usuario y como les comentaba la semana pasada, la idea no es manipular el DOM directamente, sino manejar un DOM virtual que está mucho más optimizado para las operaciones de agregado de nodos y de eliminación de nodos. Y eso después termina replicando los cambios en el DOM del browser. ¿Cómo los aplica? De la mejor manera que puede. Son cuestiones de fondo, no nos vamos a meter. Y lo hace en el mejor momento que puede. Ahí ya confiamos en el framework que nos dice que hace lo mejor posible. Si empezamos a medir performance y hacemos mediciones desde afuera, nos vamos a dar cuenta que funcionan rápido. Si no, no es que nos mienten. Pero bueno, no nos vamos a meter. A nosotros nos importa la capa de alto nivel en este caso. Bien, ¿cómo actualizo el DOM? Esto lo vimos un poquito el otro día, pero por ahí quedaron medio mareados con todas las formas que fuimos manipulando el DOM. Así que vamos de vuelta con un ejemplo bien sencillo. No tengo toda la parafernalia de HTML, ¿sí? Asumo que tengo un div con un ID root, que ese va a ser mi entry point al HTML, ¿sí? Desde React. React DOM render, este element que está definido ahí arriba. Y bueno, actualizo el root, ¿sí? Entonces, tengo esta función tick que se queda con la fecha de hoy, ¿sí? New date to local time string. Esto es para darle formato. Y define un elemento que es un div. Que acuérdense que esto
parece HTML, huele como HTML, sabe como HTML, pero no es HTML. ¿Sí? Esto es un elemento de React, el JSX. Bueno, tengo un div, un título Hello World y un título 2 que te dice son las fechas. ¿Sí? Esto va a poner la fecha de acá. Dentro de la misma función, esto, a ver, está sacado de la página de React para que se entienda lo que hace. No es la manera que se espera que uno lo use, ¿sí? Esto para que se entienda el render. Entonces, mi función tick crea una fecha, crea un elemento que va a interpolar la fecha y le dice a React que renderice ese elemento en el root. Y por afuera tengo una función setInterval que, si se acuerdan de la clase pasada, es una función, función. Es una función que se ejecuta a intervalos regulares. ¿Sí? Le defino los intervalos regulares, en este caso 1000 milisegundos, o sea, un segundo. O sea, cada un segundo se va a ejecutar la función tick, que es esta función que está acá. O sea, cada un segundo se va a crear una nueva fecha, se va a crear un nuevo componente y se va a renderizar el elemento, perdón, dije componente, el elemento, se va a renderizar el elemento en el root. ¿Sí? Y esto hace lo que muestra acá. Escribe hello world y como cada un segundo, ¿sí? Se va, ¿sí? Siguen. Obviamente esto es un if y vuelve a lupear, ¿no? Pero cada un segundo se va actualizando la fecha. La parte interesante, acá abajo hay una captura también del DevTools, del Chrome o del Firefox, ya no me acuerdo cuál es. Lo interesante de esa herramienta es que el DevTool te permite, cuando se manipula el DOM, ¿sí? Te hace un flash, como es acá. Y lo que intenta mostrar este ejemplo es que por más de que React esté manipulando el DOM con su Virtual DOM y lo esté actualizando, lo hace de forma tan óptima que lo único que manipula es este nodo de acá. ¿Sí? No vuelve a dibujar toda la página. No vuelve a dibujar todo el HTML, ni siquiera vuelve a dibujar todo su div. ¿Sí? Este root es el de afuera, es el que estoy llamando yo, donde voy a meter mi aplicación. Y este div, sí, es este div de acá, ¿sí? Con el H1 y el H2. Es el div con H1 y con H2. Acá, bueno, React le agrega cositas. Pero este div, que es el que le estoy diciendo a React que renderice cada un segundo, ¿sí? Porque tengan en cuenta esto, estoy ejecutando desde afuera una función que cada un segundo instancia o ejecuta la función tick que dice que renderice todo el elemento en root. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero React es lo suficientemente inteligente para que cuando vuelve a renderizar no re-renderiza todo el div, sino que detecta lo que cambió y esa es la única parte que renderiza. De ahí es que este framework funciona muy bien, ¿sí? Y funciona muy rápido, porque tiene ese nivel de inteligencia, si quieren, comilla, comilla, sí, no es inteligencia, pero digamos, tiene ese nivel de performance, de cómo está armado, para que logre detectar cada vez que yo estoy, perdón, lo digo despacio porque me trabo, re-renderizando un componente, pero no dibuja todo de vuelta, sino solamente detecta la parte que cambió. ¿Sí? Este ejemplo, por más boludo que sea, la idea es mostrar eso, que aunque lo llame desde afuera, aunque cada un segundo termine ejecutando la función render, lo que realmente vuelve a renderizar cada vez es solamente la parte que cambia. ¿Sí? Muy interesante. Si no me creen, hagan la prueba, copien esto en un browser, levanten las DevTools y fíjense. ¿Sí?
O vayan a la página de React, que está mejor explicado que lo que dije yo. Pero igual vale para siempre, ¿sí? No le crean las cosas a cualquiera que se los dice, ni siquiera a sus profesores, no tienen por qué creernos, no porque le vayamos a mentir, sino porque si antes de quedarse con la duda o de creer ciegamente, pruébenlo, ¿sí? Generalmente todas las cosas que vemos en esta carrera, en esta profesión, son reproducibles, con lo cual uno puede volver y probarlo y ver si realmente pasa lo que pasa. Bueno, siguiendo. Eh, la idea de los componentes es poder dividir la interfaz en partes pequeñas, ¿sí? Pero sobre todo reutilizables. Don't repeat yourself, ¿sí? Es la idea que tenemos que tener grabado a fuego los programadores, los desarrolladores, los diseñadores quizás también, ¿sí? No repetirnos a nosotros mismos, no repetir código, no es que esté mal repetir código, ¿sí? A ver, no soy un fundamentalista en general de las cosas, algunas sí, pero no en este caso. A veces es necesario repetir código porque es más complejo extraerlo que copiar dos líneas, ¿sí? No pasa nada. Pero cuando mi aplicación empieza a tener cosas importantes, cuando empiezo a tener componentes propios que tienen una funcionalidad específica, no debería copiarlos y pegarlos varias veces, ¿sí? Puedo reutilizarlos. Para reutilizarlos necesito ciertas condiciones, que no tengan acoplamiento con algún estado de otro componente, etcétera. React te ayuda a que uno pueda desarrollar así, te ayuda a crear componentes reutilizables, funcionan como piezas de rompecabezas, ¿no? Que cada una cumple su función y se van intercambiando datos con la, uno con la otra. Entonces, no solo puedo tener mis componentes reutilizables, sino que la gran ventaja, no solo en React, sino funciona en general siempre en desarrollo, en programación, es que cuando estoy enfocado en una parte de mi programa, en un componente, en una función, en lo que sea, me puedo enfocar solamente en eso, ¿sí? Entonces, si es lo suficientemente independiente, lo suficientemente reutilizable, puedo enfocarme en esa funcionalidad, en ese componente, sin que me importe nada de cómo funciona el mundo alrededor. Porque sé que después, si lo invocan como yo quiero que lo invoquen, eso va a funcionar bien, ¿sí? No es fácil muchas veces lograr eh, nada, que estos componentes, que estas funciones sean así, tan reutilizables, ¿sí? Cuestión de práctica, uno se va acostumbrando, es bastante normal andar mezclando cosas, uno después con la práctica termina extrayendo. Conceptualmente, creo que más o menos lo charlamos el otro día. Podemos pensar, si quieren, los componentes como funciones de JavaScript. De hecho, son funciones de JavaScript. También son clases, pero ya sabemos que las clases son una mentira, son todas funciones. Entonces, un componente, si les hace ruido pensarlo como un componente, bueno, piénselo como funciones, ¿sí? Es una función que va a devolver un elemento, un bloque HTML con comportamiento. Aunque sabemos que no es HTML, no importa. Pero siempre tenganlo en mente. O sea, lo interesante, vuelvo un cachito para acá. Lo copado de JSX es que uno se termina mintiendo a sí mismo, creyendo que es HTML, y está bien, y está bueno mentirse, porque si estoy todo el tiempo pensando, bueno, en realidad no es HTML, es un coso que termina compilando, te volvés loco, no puedes hacer nada. Cuando lo laburamos, pensamos que es HTML, nos mentimos a nosotros mismos, está todo bien, pero sabemos que no lo es. ¿Sí? Ese es, creo que lo dije 800 millones de veces. Ya alguno debe estar diciendo, bueno, sí, está bien, ya me quedó claro, sí, listo, dale, sigamos. Pero bueno, una vez más, para los que les faltaba un golpecito de horno de tengan en cuenta eso. Los componentes, la parte más interesante por ahí de, además de esto que veníamos mostrándole, es que pueden recibir argumentos, parámetros. ¿Cómo reciben los parámetros? En formato, en el léxico de React
es props, los podemos pensar como atributos. HTML los podemos pensar como props, o sea, propiedades, o los podemos pensar como argumentos. Esto es básicamente lo mismo. Entonces tenemos componentes que reciben argumentos o props y retornan elementos, ¿sí? Elementos de React, que van a terminar siendo los elementos que se van a renderizar. Ejemplo más básico, ¿sí? Acuérdense que les dije que son funciones. Entonces, vamos a empezar por abajo. React DOM render, mi elemento, lo voy a poner en el elemento HTML con ID root, ¿sí? Mi elemento es este, welcome name John. ¿Cómo lo defino? ¿Sí? Esto es una función, porque por más de que acá dice const welcome, ustedes me dicen, ok, es una variable, sí, está bien, pero es una variable que va a guardar una función. O esto es una función anónima, una función lambda. Con lo cual, es lo mismo si yo escribo function welcome y entre paréntesis los argumentos, o si lo escribo const welcome igual como si fuera una variable. ¿Sí? En JavaScript funciona igual. Si no tiene muy fresco esto, vuelvan a la clase de JavaScript que hablamos de estas cosas. ¿Sí? Ahora ya asumo que a partir de acá, asumo que todos entienden esta sintaxis. Entonces, estoy definiendo una función que se llama welcome, que recibe como argumento props y retorna un elemento JSX, un elemento React, que es un h1, que dice hello y props name. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, estos props es una convención de React. Cada componente de React se le van a pasar un objeto JSON de props. ¿Sí? Ahora un cachito. Ahí está, le saqué el volumen al celu así no interrumpe. Entonces, por convención, cuando yo ejecuto un componente de React, se le va a pasar como primer argumento un objeto con las props. ¿Sí? Entonces, por convención suelo escribir siempre props así. ¿Qué son las props? Van a ser un objeto que va a estar formado con los atributos que yo defina en el tag del elemento. ¿Sí? Esto parece un tag XML o HTML si quieren. En realidad es un elemento de React. Entonces, este es el elemento welcome, que es el nombre de mi función. Este es un atributo name John, que se va a convertir en una prop con key name y valor John. ¿Sí? Y esto es el dato que estoy poniendo acá. Por convención los componentes empiezan en mayúscula, ¿sí? No están obligados, pero deberían hacerlo porque es una cuestión de convención. Siempre hay que tratar de respetar las convenciones de los lenguajes y sobre todo de los frameworks que estamos usando. Así que escríbanlos con mayúscula. ¿Sí? Pensé que decía, mostraba algo ahí. No. Eh, bueno, nada, es para que quede claro. Defino mi componente. Yo le puedo definir una serie de atributos clave valor, al igual que en HTML. Y eso se va a convertir en un objeto JavaScript donde la key va a ser el nombre del atributo y el value va a ser el value del atributo. Puedo ir componiéndolos, ¿sí? A ver, suena medio pavo, pero eh, nada, digo, los puedo componer a nivel de, puedo usarlo varias veces, ¿sí? Con diferentes valores. De vuelta a lo mismo, React DOM render, acá directamente en vez de guardar el elemento en una variable, lo escribo, ¿sí? Voy a renderizar mi elemento app. Esta línea es la que van a encontrar en el index de cualquier proyecto de React, ¿sí? Fundamentalmente. Y van a encontrar una función o una clase app que va a ser la clase principal.
que es la que ustedes van a tener en su proyecto también. En este caso, mi elemento o mi componente app lo que retorna, porque es importante, las funciones de componentes tienen que retornar algo y ese algo tiene que ser un elemento. En este caso va a ser el div. Entonces, llamo mi función app que tiene un div y adentro tiene tres welcomes. ¿Sí? Welcome John, welcome Danny y welcome Tyron. Y este es el mismo Tyrion, perdón, no Tyron. Y este es la definición que es igual que la anterior. Les quería decir algo. Ah, sí, ya me acuerdo. Este div es obligatorio. Creo que lo charlamos. O lo charlamos. Lo conté la clase pasada. React necesita retornar un elemento. JSX. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muchas cosas, los meto adentro de un div. ¿Sí? Hay otras estrategias. Hay algo que se llama fragment, que tiene una sintaxis que no tiene nada acá y tiene el de abrir y cerrar, pero no importa. Si se hacen lío, lo meten todo dentro de un div, ¿sí? Y acá estoy metiendo mi componente muchas veces, ¿sí? Cada uno con valores distintos. Esto se instancia cada uno de estos cada vez. State, ¿sí? Y este creo que es el corazón de React, es la parte más importante de todo lo que hace React, ¿sí? Más importante del manejo de Virtual DOM que vimos recién, ¿sí? Esto es el key de la cuestión. Uno entiende o logra usar React cuando entiende cómo funciona el state, cómo funciona el estado y cuando logra manipularlo correctamente, ¿sí? Presten atención a esto. Cualquier cosa vuelven, cualquier cosa preguntan, pero es importante entender cómo funciona el state. Creo que la vez pasada yo lo mostré muy por arriba. eh, y en el ejemplo del otro día, si no lo vieron demasiado o no les quedó muy claro, volvemos sobre esto acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Como buen objeto de programación orientada a objetos, cada componente de React va a tener un estado, ¿sí? Lo vamos a ver explícitamente guardado en una variable que se llama state. La idea es que cuando un componente modifica su estado, el framework recibe una notificación. Che, mirá, este componente tuvo cambios, ¿sí? Volvelo a renderizar. Entonces, al cambiar el estado, ¿sí? Notifica al framework y eso hace que el componente se vuelva a renderizar. Eso es lo que termina pasando como vimos en el primer ejemplo del tick, del relojito, ¿sí? Eso era bastante pavo porque lo hacía desde afuera, pero hay una idea ahí, ¿sí? No hay un tick, hay un patrón de observer, pero más o menos la idea es similar. React lo hace de forma eficiente, ¿sí? Renderiza solamente la parte del componente que sufrió las modificaciones, si no sería muy pesado, ¿sí? Pero esa es la idea. Cuando el componente cambia el estado, el framework se entera y vuelve a renderizar ese componente o la parte del componente que necesita renderizar. Esto nos lleva a una de las cosas más molestas de entender que tiene React, que es el ciclo de vida, ¿sí? Uno cuando está empezando con este framework se hace un poco de lío, porque no termina a veces de quedar claro cómo es la movida. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. De vuelta, después hay que meterle un poco de cabeza y manos y teclado. La idea es que React tiene un flujo de ejecución. ¿Sí? Yo defino un componente, está todo muy lindo, pero en un momento React le llega ese componente y lo tiene que renderizar. Para poder renderizar ese componente sigue un flujo de ejecución. Acuérdense que estamos en un framework, ¿sí?
o por lo menos lo estamos usando en modo framework. Y como yo les dije allá atrás en las primeras clases del framework de Arena, cuando estamos trabajando con un framework tenemos que acatar las reglas del framework, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no las cosas no funcionan. El framework está armado con una determinada interfaz, con un determinado flujo de ejecución, con una determinada manera de trabajar, para que nosotros tengamos que adaptarnos al framework. Si nosotros nos adaptamos al framework, las cosas funcionan. Si no nos adaptamos, el framework dice, no sé, ¿sí? React entonces, en su flujo de ejecución, tiene tres funciones que necesita que definamos. No son obligatorias, pero las podemos utilizar, que son component did mount, component did update y component will unmount. ¿Qué significa eso? Que React tiene primero una etapa donde está montando el componente, ¿sí? No existía, me llegó un nuevo componente, lo estoy metiendo en el DOM, ahí va a entrar por el flujo del mounting. Después el componente puede cambiar el estado, ¿sí? Entonces cuando el componente cambia el estado, entra el flujo de updating, ¿sí? Entonces, para que las cosas funcionen bien, necesito poder actualizarlo. Y por último tiene un último flujo, que es el de unmounting, que es cuando alguien saca un determinado componente del DOM, o de otro componente, pero en definitiva lo está sacando del DOM, se puede ejecutar la función component will unmount. Yo puedo crear componentes de React sin utilizar estas tres funciones y va a andar todo bien. A veces las necesito, ¿sí? Pero es importante que entiendan que hay cosas que yo necesito hacerlas en el momento de mounting, otras que necesito hacerlas en el momento de updating y otras en el unmounting, ¿sí? Quiero que se queden con esta idea. Más adelante hay un ejemplo y les voy a mostrar un poco más, ¿sí? Cuadro para que se entienda. Tenía acá una clase, no, está más adelante. Quiero una cosa. Ok, voy a meterme. Ahora vuelvo para acá, ¿sí? Pero quiero entrar primero por esta clase para que se entienda algo. Antes estaba definiendo una función, ahora lo estoy definiendo en modo clase, ¿sí? Defino una clase clock que extiende React Component para que esto funcione. Y lo que hago es, tengo que definir el constructor, me van a llegar las props, se las paso al padre, o sea, a este componente de acá, porque las necesita para guardar información. Y acá voy a setear la variable thisState, ¿sí? Y le voy a poner dentro del estado una keyDate con una fecha, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hace esto. Y después tengo que definir, cuando estoy a nivel de clase, una función render. Esta función render es lo que se va a ejecutar para renderizar el componente, ¿sí? Hasta ahí quería mostrarles. Ahora voy a volver para atrás. ¿Por qué? A ver, para que se entienda. Cuando estaba en una función, tenía que retornar un div, ¿sí? Pero esta función, así como está, no tiene estado. Para que tenga un estado del componente, necesito armarlo en modo de clase. En modo de clase necesita, sí o sí, es obligatorio, una función render, ¿sí? Que es la que se va a llamar para renderizar el componente, ¿sí? Y ahora que les expliqué esto, vuelvo un cachito para atrás. Ahora sí, que ya quedó claro la parte del render, espero. Entonces, cuando se está montando un nuevo componente, cuando se está agregando un nuevo componente al DOM, se ejecuta este flujo de ejecución,
para la redundancia, ¿sí? El mounting. Recibo el componente, o React recibe el componente, va a llamar al constructor, que ya lo vieron, va a llamar a la función render, ¿sí? Que es la que vieron ahí recién, va a hacer cosas locas en el medio, actualiza referencias y cosas de React, y después llama a la función component didMount, ¿sí? O sea, React renderiza el componente y después que lo renderiza llama a una función por si vos necesitas hacer cosas extras, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas extras que pueden llegar a pasar. Cuando estoy actualizando, o sea, cuando se actualiza el estado, se vuelve a ejecutar la función render, React vuelve a hacer sus cosas locas y se va a llamar a la función component didUpdate, ¿sí? Y cuando alguien saca el componente, la función render no tiene sentido, se ejecuta directamente antes de terminar de sacarlo la función component will and mount, ¿sí? Por si necesito hacer algo. Espero que quede claro, ¿sí? Esto es una idea, a ver, quiero que entiendan cuál es el flujo de ejecución que tiene React, porque esto después genera problemas. Entonces, volviendo a esta clase. Esta es una clase que es igual que el reloj del otro ejemplo. Dice Hello World, it is esta fecha, ¿sí? Pero funciona distinto, funciona con un estado. De hecho no se actualiza ni nada, ¿sí? Acá está clavada ahí. Cuando lo escribo en modo clase, para poder tener estado, a priori, ¿sí? O sea, con lo que vimos hasta acá, si escribo un componente como función, no puedo tener estado. Si lo escribo como clase, puedo tener estado, ¿sí? Quédense con esa idea por ahora. Pero hasta hace muy poquito en React las funciones no tenían estado, las clases tenían estado. Entonces, seteo el estado, esto se tiene que llamar thisState, ¿sí? No queda otra, tiene que ser así. En el siguiente ejemplo después va a quedar más claro por qué. Y acá, este es todo mi estado, ¿sí? Es un objeto JavaScript, clave valor, que tengo todo lo que quieras. Acá guardo la fecha y cuando estoy renderizando, como primero se setea, primero se ejecuta el constructor y después el render, esto llamo a thisState, que es el estado de acá, date, que es aquí de acá, esto me va a devolver la fecha que está guardada y lo formateo a un formato lindo, ¿sí? Entonces bueno, el React renderiza el reloj en el element root, ¿sí? Hasta acá no parece nada loco, ¿sí? Y de hecho no lo es. Vamos a la segunda parte. Ahora sí se pone, perdón, un poco más picante todo esto. A ver, de vuelta. Tengo el mismo reloj. Lo recibo con props, sí, al pedo porque no los uso, pero no importa. Siempre uno lo hace por convención. El state seteo la fecha. El render no lo escribo porque es el mismo que el anterior, ¿sí? Quédense con esto. Si no era mucho código, no molestaba. Pero es thisState date to local time string, ¿sí? El render no lo puse, pero es exactamente el mismo. ¿Cuáles son las cosas importantes acá? Tengo una función, ahí va, perdón. Tengo una función tick, que esto no tiene que ver con el framework, es una función mía, de mi componente. Yo voy a definir una función tick que lo que va a hacer es setear el estado y ponerle en date, new date, ¿sí? O sea, lo mismo que hice acá, lo estoy haciendo acá. Con una pequeña salvedad, y ahora me voy a meter en esto. Pero aguanten. Básicamente le estoy pisando la key date con una new date, ¿sí? Eso es lo único que hace la función tick. Y después tengo mi función component didMount. Esta función
se va a ejecutar cuando monten el componente. Primero se ejecuta el constructor, después se ejecuta el render y después se ejecuta esta función component.didMount. ¿Qué hace component.didMount? Va a guardar en una variable de instancia, en este caso timerID, ¿sí?, el ID del intervalo. O sea, voy a poner a correr la función setInterval, que recibe una función que cuando se ejecute va a ejecutar el tick cada un segundo, ¿sí? O sea, cuando se monta el componente, lo que hago es defino un intervalo para que se ejecute el tick, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo escribo así y no podría escribir directamente thisTick sin los paréntesis? Alguno se preguntará. Porque el this en JavaScript es una porquería. Si yo escribo, en vez de escribir función que ejecuta thisTick paréntesis, yo simplemente escribiría esto, thisTick. Ese this va a perder el contexto cuando se ejecuta el intervalo y no va a existir. Es una porquería, sí. Sorry, JavaScript son las cosas que uno odia a veces de JavaScript. Cuando uno termina entendiendo cómo funciona el prototipado, dice, ah, ok, está bien, bueno, bla. Pero es molesto. Pero bueno, al que se perdió, no importa. Defino, pongo a correr un intervalo que cada un segundo va a ejecutar la función tick. O sea, cada un segundo va a entrar a esta función y va a actualizar el estado. Entonces, ¿qué pasa? Cada un segundo se va a actualizar el estado y cuando se actualiza el estado, como bien dice acá, se vuelve a renderizar el componente y después, bueno, se llama a la component did update, que acá no lo tenemos. Pero lo importante es esto, ¿sí? Cada vez que yo ejecuto la actualización del estado con setState, se actualiza, se vuelve a ejecutar, perdón, el render. Entonces, primera pregunta que por ahí se estén haciendo: ¿por qué en vez de hacer this setState no hago directamente thisState igual? Porque el framework necesita que yo lo ejecute con esta función setState para poder saber que se está actualizando el estado y poder volver a llamar al render. Si yo piso la variable thisState así a lo bestia, el framework no se entera, porque es una variable de instancia y no tengo muchas maneras de tener control sobre eso. En cambio, sí puedo tener control sobre una función. El que no se le ocurre cómo, no importa, son magias locas, pero puedo, ¿sí? Puedo tener control sobre lo que pasa en una función, no puedo tener control sobre lo que pasa en una variable de instancia. Entonces, ejecutando this setState, el framework sabe que se va a cambiar el estado, o que estoy cambiando el estado, y vuelve a ejecutar el render, ¿sí? Cuando, bueno, esto sigue boludeando ahí, qué sé yo, y en algún momento alguien saca el relojito dice, bueno, chao, fuera. Ahí se ejecuta esta función component will_mount, que lo único que hace es limpiar la función de intervalo. Por eso yo me he guardado el timer acá. Porque si no, por más de que yo saque el componente, tengo un intervalo, tengo un intervalo ahí ejecutando la función indefinidamente. A veces el browser es suficientemente inteligente y lo vuela, pero no está de más ser prolijo, ¿sí? Bueno, sigamos. Espero que hasta acá esté más o menos claro esto. Los eventos, ¿sí? La otra parte interesante, si quieren. Puedo manejar todos los eventos de las cosas que habíamos hablado la otra vez. El onClick, onMouseOver, onKeyPress, no me acuerdo ya todos los que hay. La única diferencia
si lo escribo con sintaxis HTML, es que JavaScript, sí, perdón, en HTML con JavaScript pelado, yo escribiría el onClick todo en minúscula y esta función como formato string, y en React el onClick está camel caseado y acá le abro llavecitas para decir que es un código JavaScript y simplemente pongo el nombre de la función sin los paréntesis. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero como esto es código JavaScript, lo puedo escribir así. Como esto es código HTML, tengo que hacer esta porquería de escribirlo como un string. Problemas que tiene esto, el this. ¿Sí? El this es una porquería. Aquí hay un this implícito, perdón, que se va a terminar perdiendo. Entonces, la idea del this en JavaScript, en todo lo que es JavaScript, es que se va a asociar a quien invoque esa función. Entonces, según quien me invoque, el this puede cambiar y puede ser uno u otro. Para que eso no pase, dentro de una clase lo podemos evitar haciendo un binding del this. ¿Sí? O sea, guardo en thisFire, que va a ser mi variable de instancia, y escribo thisFire bind this. Esto lo que hace es bindear el this de la función fire, ¿sí? Si acá adentro yo tengo escrito this state, lo que sea, bueno, ese this va a quedar bien referenciado a la instancia de la clase sobre la que estoy parado porque hice esto. ¿Sí? Esa es una forma de solucionarlo. La otra forma de solucionarlo es lo que hice en el ejemplo anterior y es usar arrow functions. ¿Sí? Arrow functions. Arrow function, funciones anónimas, lambdas, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque en JavaScript las arrow function no funcionan igual que las funciones escritas con la palabrita function. Las funciones escritas con la palabrita function tienen un contexto del this, que va a ser el que las invoque. En cambio, en las arrow functions, el this no tiene contexto, va a ser el contexto que estaba afuera, no me va a importar. Entonces, si yo uso arrow functions, como no pisan el contexto del this a quien las invocó, sino que mantienen el contexto de la definición, puedo usar el this de forma normal. Cualquiera de estas formas funciona. ¿Sí? Usen la que quieran. Yo les comento los problemas que tienen. Ustedes deciden cómo solucionarlo. Vamos a ver cómo funcionan estos eventos. De vuelta tengo una clase. Bueno, esto ya no voy más, ¿no? Sí, es el clásico render de siempre. Tengo una clase que tengo el constructor. Seteo el estado con esta key isToggleOn. ¿Sí? Va a ser un key booleano. ¿Sí? Va a estar en true o false. Mi render lo que va a hacer es, bueno, primero voy por acá. Voy a tener una función mía propia, definida por mí, que se llama handleClick, que cuando se ejecute esa función voy a setear el estado y le voy a actualizar la variable, el estado de del tool con el inverso, ¿sí? O sea, niego el estado que ya tenía. Si estaba en true, al negarlo se pone en false. Si está en false, al negarlo se pone en true. Esta es otra forma de manipular el estado. Voy a volver un cachito para atrás. ¿Sí? Vuelvo porque todo tiene muchos vericuetos. Todo esto. Aguarden un segundo. Ok. Bueno, no sé si se había escuchado, pero estaba el gato lamentándose por ahí. Bueno, una forma de setear el estado, que es la que estábamos usando en, en este ejemplo del reloj, es pasarle un objeto con las keys que quiero actualizar. ¿Sí? Creo que había un ejemplo más atrás, más atrás.
No, no importa. Bueno, una forma es decirle, bueno, te paso la key, o sea, te paso el objeto con las keys que quiero actualizar, ¿sí? Key values que quiero actualizar. Esta es una forma. La otra forma es la que está acá, que es, si yo tengo que acceder al estado, o sea, si yo tengo que actualizar un estado, pero necesito hacer uso de un valor que tengo en el estado, necesito ese estado, ¿sí? Si yo uso acá this.setState, eso puede llegar a traer problemas por cómo se ejecutan los órdenes, ¿sí? Y el flujo de ejecución y que ese estado puede haber sido pisado. Es un bardo, ¿sí? Traten de evitarlo. Cuando yo no necesito el uso del estado para setear un nuevo valor, puedo usar esta forma y está todo bien. Si yo voy a necesitar usar un valor que existe en el estado para setear un nuevo estado, la forma que se recomienda es el argumento de setState, en vez de ser un object, como era en el otro ejemplo, va a ser una función que recibe un estado y devuelve un object, que va a ser el nuevo estado. Entonces, en este caso, recibo un estado, React va a inyectar este estado que corresponde y voy a devolver mi nuevo estado, que va a ser distribución con el estado que me inyectaron, con el valor de la variable y lo toogleo, ¿sí? Lo voy intercambiando. Cuando está en on lo pongo en off. Para que estas cosas funcionen bien, para esto del render, perdón por eso. Eh, bien, entonces tengo el render, tengo un botón que tiene un on click y hace this handle click, ¿sí? O sea, yo quiero llamar a esta función handle click y el texto del botón va a ser this state is to leon, o como se pronuncie correctamente. O sea, si esto es true, escribo on, y si es false, escribo off. Como esto, this handle click, va a perder el contexto del this, le hago el binding del this, ¿sí? Bindeo el this, para no perder el contexto, porque si no, este contexto se va a perder. La otra alternativa acá es escribir una función, flechita, que ejecute this handle click y me evito tener que poner el binding, como les guste más. Ah, esto tenía, me he olvidado. Esto tenía un dibujito. Bueno, es ese botón, sí, que a medida que lo toco, pone on y off. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le hago clic, se ejecuta el handle actualiza el estado, al actualizar el estado, vuelvo a ejecutar el render, y este setState va a tener el valor invertido del que tenía antes, y va a poner uno o el otro. Bueno, no me pueden responder si se entendió, pero bueno, ya saben cómo es esto. Después me dicen y lo repasamos. Condicional, por más boludo que parezca, estoy dentro del código JavaScript, con lo cual puedo escribir condicionales. Esto más o menos lo mismo. Perdón. Tengo un estado para saber si está logueado o no. Por defecto está logueado, no está logueado, perdón. Cuando entra está en false. Y tengo dos handles. Uno para handlear el clic del login y otro para handlear el clic del logout. Perdón que voy dando vuelta. No sé si los que tengan gatos van a entender que los gatos de noche se ponen a romper las bolas y estoy escuchando ruidos. No sé qué están haciendo. Bien, acá tomé otro enfoque para no perder
el this en el contexto del state, ¿sí? Porque si no, a ver, si yo hacía esto, este this, o sea, cuando yo hago esto sin utilizar el binding, este this acá adentro es el que se pierde, ¿sí? Para que se entienda. No es que se pierde este, se pierde este this. Este this pierde el contexto. Acá estoy tomando otro approach, que es el otro que les estaba diciendo, que cuando yo ejecuto el this, como esto es una función anónima, o sea, una rock function, no se pierde el contexto del this. Este this apunta a la instancia del login control. Entonces, bueno, tengo dos handles, uno para el login y otro para el logout. El login va a setear el estado donde is logged in en true, y el logout, por supuesto, lo setea en false. Cuando voy a renderizar, me guardo en esta variable por comodidad nada más, ¿sí? No hace falta hacerlo, lo hago porque me es más cómodo y más corto el código después, lo uso dos veces. Me guardo el estado de si está logueado o no. Voy a definir un botón. Digo, bueno, si está logueado, ¿sí? Si esto está en true, muestro el botón de logout. Y si no está logueado, muestro el botón de login. El botón de login tiene el handle del login, que cuando lo cliqueo lo pone en true. Y el botón de logout tiene el handle del logout, que cuando lo cliqueo pone el estado en false, ¿sí? Y retorna un div con un componente de greeting, no importa, uno cualquiera que escribe cosas, con la props isLogin y el valor de isLogin, y adentro del greeter va a tener un botón, ¿sí? Que va a ser o este o este. No sabemos, va a ir cambiando, ¿sí? Lo loco es que puedo tener distintos elementos y según el estado dibujar uno o dibujar el otro, ¿sí? Es muy fácil hacer eso, es muy práctico. Kiss, esto lo cuento porque se van a chocar con este problema. Por lo menos para que digan, ah, sí, creo que en la materia algo dijeron, a ver cómo era. Cuando uno está iterando colecciones dentro de un componente de React, React necesita eh, poder indexarlas, ¿sí? Para poder manipularlas correctamente en el DOM, ¿sí? Si no sabe, si no tiene una forma de identificarlas, no puede manipularlas correctamente. Entonces, para que React funcione correctamente, necesito asignarle una key a cada uno de mis elementos. Esto es cuando estoy iterando, ¿sí? Entonces, por donde me conviene empezar, renderizo la number list que recibe una serie de números, que son estos acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La number list, que es este componente de acá, recibe las props, ¿sí? Acá en vez de escribir props directamente, escribí el argumento de construido, ¿sí? Como un objeto. Acuérdense que podían hacer eso con los objetos en JavaScript, ¿sí? Los pueden deconstruir. Esto recibe las props. Acá guardo un list item. La función arranca acá y termina acá, ¿no? Me guardo esta variable list item, los numbers que recibo y los voy a mapear, ¿sí? O sea, cada numerito que recibo, el 1, el 2, el 3, el 4, cada numerito lo voy a convertir en un elemento list item, que lo único que es un LI, ¿no? Un vallet de la lista. Pero bueno, estos a modo de ejemplo se pueden hacer cosas más complejas, obviamente. Entonces, list item, le voy a poner como key el number. En este caso lo pongo toString, pero podría ir tranquilamente el número solo, ¿sí? Porque estoy trabajando con tipos primitivos. Si fuesen objetos, tendría que usar algo que sí sea enumerable.
Entonces tengo esta variable, es obligatoria. Si ustedes no la ponen, cuando quieran compilar esto, React se les va a quejar. ¿Sí? De vuelta, es obligatorio cuando estoy iterando. Acá estoy iterando sobre los números. Como estoy iterando sobre los números y creando nuevos elementos, esos elementos React tiene que poder identificarlos. Para que React los pueda identificar, al elemento dentro de la iteración le tengo que poner una key. Esa key tiene que ser de algún dato enumerable, ¿no? Bueno, y después le pongo el value, que esta sí es una prop mía, con el número. Entonces listItem recibe props y devuelve un elemento, un LI, que es props value, que es este value de acá. ¿Sí? Este key, fíjense que yo no lo uso, no lo necesito, lo necesita React. Bueno, y este number list termina retornando una lista, ¿no? LU con los list items, que son un listadito de estos list items. Bien. Ok, y acá me voy a meter con la nueva niña bonita de React, que son los hooks. Esto es algo relativamente nuevo. Se introdujo en la versión 16.8, ¿sí? En febrero del 2019. Nosotros lo descubrimos en el cuatrimestre pasado. Pues nada, no habíamos estado al tanto de las nuevas actualizaciones y vimos que se introdujo este cambio, o sea, agregó esta funcionalidad hace poquito, ¿sí? Tiene un año esto. ¿Cuál es la idea de los hooks? ¿Sí? Los hooks son atajos, ganchos, si quieren una traducción literal, ¿sí? Pero son cosas que buscan que sea más fácil escribir componentes de React sin tener que andar luchando con muchos de estos problemas que yo les fui contando hasta acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas? Los class components quedan muy armatoste, ¿sí? Necesito definir el state, necesito ir actualizando con el set state. Si mi state empieza a crecer, eso se vuelve medio molesto. El componente le cuesta ser más reutilizable, es más difícil escribir componentes reutilizables. Tengo que luchar con el ciclo de vida, ¿sí? Ese life cycle que les mostré antes termina siéndome un embole porque nada, uno se termina mareando y no sabe bien dónde se ejecutan las cosas y por qué me lo muestra así si yo estoy ejecutando esto acá en el render. Bueno, es un poco problemático. Eh, También está el problema del dis, que es lo que les estaba contando recién, cómo bindearlo, no bindearlo, el contexto del dis, ¿sí? Hay un montón de problemas que cuando yo estoy trabajando con clases hacen que escribir componentes de React, cuando esos componentes empiezan a crecer, se vuelven muy molestos de mantener y se vuelven un poco incómodos. ¿Sí? Para solucionar esos problemas, React introdujo los hooks. ¿Sí? Los hooks son formas de hacer lo mismo, pero más fácil, más simple y brindándole mayor libertad a los componentes. ¿Sí? Hay un montón de hooks, ¿sí? No solo hay un montón de hooks, sino que se pueden crear sus propios hooks. Nosotros acá vamos a ver los dos o tres más importantes, los que les van a usar en el corto plazo, pero hay más y pueden seguir investigando otros que haya hecho otras personas. ¿Sí? Bueno, el más importante es el useState, ¿sí? Es el hook del state. No debe haber ninguno más importante. Bueno, pero no. Creo que el más importante es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el set state, ya les mostré recién, era medio un embole. ¿Sí?
tengo que andar viendo de usar la función setState y tengo que ver si le paso un objeto o si le paso una función que recibe un estado y si le estoy ejecutando dentro de otra función, tengo que tener cuidado con el this, ¿sí? Entonces tengo que hacerle un binding o usar una rock function. Si un montón de cosas, se vuelve todo un embole, ¿sí? Es como, para, demasiado, no rompa las bolas. Déjame hacer algo más simple, ¿sí? React, viniste a simplificarme la vida, no me hagas tanto quilombo. Bien, bueno, acá es donde ellos simplifican la vida. La primera idea es que para usar hooks mueren las clases, ¿sí? React, cuando saca los hooks, plantea el hecho de que son para usar en funciones, no en clases. Ellos aclaran que no están pensando deprecar los componentes que se usan como clases, pero sí buscan desalentar el uso de los componentes como clases. ¿Por qué? Por todas estas razones que ya dije. Son complejos, el mantenimiento se pone engorroso, hay mucho bardo JavaScript que uno tiene que tener en mente y la cosa se hace muy molesta. Cuando yo puedo escribir mis componentes como funciones, esos componentes ya de movida tienen mucha más libertad, tienen mucho menor acoplamiento, son mucho más reutilizables. Pero no tengo state, ¿sí? O por lo menos recuerden que yo les dije, por ahora vamos a decir que las funciones no tienen state, las clases sí. Bueno, ese era el mayor problema. ¿Sí? Los componentes como funcionan eran más prácticos, pero no tenían estado. Este hook viene a resolver ese problema. Para usarlo tengo que importarlo, ¿sí? Fíjense que lo estoy importando de construido, de React. O sea, este es el React común. Y acá estoy trayéndome el useState, ¿sí? Me tengo que traer este useState de acá. Y después mis componentes van a ser una función. UseState, ahora voy a explicar, por ahí voy a detallar bastante. Es una función que recibe un argumento. Ese argumento va a ser el valor inicial del state, ¿sí? Acá yo podría tener props y pasarle alguna de mis props al estado inicial del state, ¿sí? O sea, voy a volver hasta donde tenía state, ¿sí? Esto que está haciendo acá de setearle un valor inicial es lo que termina recibiendo acá. Una cosa que voy a aclarar, voy a ir y volver porque tienen varios detallecitos y nada, por ahí uno se termina mareando. Cuando yo uso el state con este hook, me sirve para un solo estado, ¿sí? Vuelvo un cacho para atrás. En estos ejemplos nosotros siempre estamos teniendo un solo estado, ¿sí? Islogin o istogleon, bien. Pero yo acá podría tener otros, ¿sí? Podría tener 2, 3, 20, ¿sí? Esto es un object. Podría tener todas las keys que yo quiera. Entonces con este mismo state yo tengo como todo un bodoque de state, ¿no? Un montón de mini estados en ese state. Cuando uso el hook no puedo hacer eso. Lo tengo que hacer para una sola key, ¿sí? Entonces, yo acá lo que voy a definir es el estado para un contador. Entonces, voy a querer tener un contador. Le paso el valor inicial, que va a ser 0, ¿sí? Y esta función me devuelve una lista. Yo lo escribo así porque acuérdense que puedo deconstruir las listas. Entonces, este va a ser el primer elemento de la lista y este va a ser el segundo elemento de la lista. UseState recibe un valor inicial y devuelve una lista de dos elementos. El primer elemento va a ser el estado, digamos, ¿sí? Este count
va a tener este 0, ¿sí? A priori. Y me va a devolver una función que va a ser la que me permita actualizar el estado, ¿sí? O sea, una vez que yo inicialicé el estado con useState, esto me devuelve un valor que es el que yo voy a usar como mi estado y una función que me va a permitir actualizar este estado, ¿sí? Fíjense que acá yo no dije nada de count, ¿sí? Esto es completamente agnóstico. Yo soy un hook que recibe un valor inicial y devuelve una lista. El valor y la función de actualización del valor. Nada más. Pero yo lo puedo usar así, le puedo poner un nombrecito porque esto es una deconstrucción. Entonces, el return no necesito función render porque estoy sobre un componente que es función, no que es clase. Devuelvo un div con un párrafo que dice hiciste clic count veces, ¿sí? Este count es este count de acá, ¿sí? Es mi estado o es el estado del count y pongo un botón que va a ejecutar una función que cuando se ejecute, o va a definir una función que cuando se ejecute va a llamar a setCount. En vez de llamar a setState, va a llamar a setCount, que es este setCount de acá, y le va a pasar un nuevo valor para el estado, ¿sí? Y este valor automáticamente se va a resetear en la variable count, ¿sí? O sea, este guarda una referencia. Entonces, cuando yo ejecuto la función setCount, le paso un nuevo valor para ese estado y se me va a actualizar este count. Entonces se va a volver a renderizar la función, ¿sí? Más que guardar una referencia, en realidad se vuelve a ejecutar este setState y como ya tenía el estado, no se preocupen, ¿sí? A veces uno se marea un poco. Lo importante es que cuando yo ejecuto este setCount, que de vuelta es un nombre que elegí yo. Yo acá le podría haber puesto set Sarasa, cualquier cosa, ¿sí? Pero lo importante es que devuelve el primer elemento es mi estado y el segundo elemento es la función que va a actualizar el estado. Acá estoy llamando a mi estado y acá estoy actualizando mi estado. Y no tengo que decirle qué key del estado quiero actualizar, porque este estado es solo para este count, ¿sí? No se puede, no puedo setearle otra cosa, ¿sí? Entonces cuando yo le paso un valor a este set count, me va a actualizar este count de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro count y le sumo 1. Bueno, espero que no se hayan mareado demasiado. Vamos a ver que lo que yo les decía recién, que cada use state es para un estadito en particular, pero puede tener de cualquier tipo, ¿sí? No voy a mostrar el ejemplo porque es lo mismo que el otro, pero les muestro. Acá estoy definiendo un estado para la edad, ¿sí? Entonces hago, bueno, use state, lo inicializo con el valor 42, ¿sí? Me devuelve el primer elemento, lo voy a guardar en la variable age, que al principio va a tener 42, y después tengo una función setAge que va a ser la encargada de actualizar el estado de age. Tengo otro state que me va a servir para guardar estado de las frutas, ¿sí? Guardo en la variable fruit el valor inicial que es banana y un actualizador del estado que yo le pongo, se me fue sin querer el clic, set fruit. Uno trata de ser
consistente entre el valor de la variable del estado y la función de actualización del estado. ¿Sí? ¿Puedo ponerle cualquier verdura o cualquier fruta? Sí, pero uno tiene que tratar de ser coherente porque el código después se vuelve medio legible. Acá recibo un número, acá recibo un string, acá recibo una lista, ¿sí? Puedo recibir cualquier cosa. O sea, puedo manejar un estado de cualquier manera con el tipo de dato que yo quiera. Esto es una lista de to-dos que recibe a priori una lista que tiene un solo elemento que es un object, que tiene un text learn hooks y una función de actualización del estado setToDos, ¿sí? Para que vean que lo puedo usar de muchos. O sea, si yo tengo un componente que necesita un estado de muchas cosas, bueno, uso muchas veces el hook de setState. Hasta ahí el hook de setState. No hay mucho más para hablar. El otro que es importante, ¿sí? Es el estado de state effect. ¿Para qué es el estado de state effect? Para reemplazar el component didMount y el component didUpdate. ¿Sí? Era medio molesto todo eso. Para eso se usa el hook useEffect. ¿Sí? Esto es lo mismo que antes. Estoy usando un estado. ¿Sí? Acá tiene un estado para que se entienda el ejemplo, ¿no? Tengo un estado que lo voy a guardar en el texto, ¿sí? Le pongo sin montar y después genero un hook useEffect que sí o sí tiene que recibir una función. Si no recibe una función, se va a ejecutar al toque. Y no queremos que se ejecute al toque, queremos que se ejecute cuando React dice que tiene que ejecutarse. Para eso necesito pasar una función. Le paso una función, que esta función lo que va a hacer internamente va a ser llamar al setState del texto. ¿Sí? Hace un setText montado. Bueno, y este return, aquí dice componente text. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si pudiésemos ir muy lento en el flujo de ejecución de React, vamos a ver que esto se renderiza, acaba de decir sin montar, y al cabo de unos milisegundos se va a ejecutar este hook useEffect y va a cambiar el estado que va a decir montado. ¿Sí? Este ejemplo no tiene sentido, es simplemente los efectos prácticos, eh, pero es para que se entienda. ¿Sí? Creo que uno acá podría generar un loop. Si yo acá le estoy seteando el estado, puede que esto entre en loop. Pues si yo le estoy seteando el estado, esto tendría que volver a actualizarse. Habría que probarlo. Alguien, si tiene ganas, trate de probar esto para ver si esto entra en un Stack Overflow. Ahora que lo estoy viendo, creo que esto entra en un Stack Overflow de llamarse millones de veces. O sea, cada vez que actualizo el estado, debería llamar al useEffect y volver a setear el estado y volver a llamar al useEffect. Quizás React es lo suficientemente inteligente para que eso no pase, pero habría que probarlo. Pero bueno, nada. El otro hook es este, de los que quería hablarle, que es el useEffect, que se usa justamente para reemplazar el component didMount y el component didUpdate. Entren a la página de React para aprender en profundidad cómo funciona este hook, porque tiene muchas, ¿cómo decirlo? No es tan feliz como uno esperaría, ¿sí? El useState es súper feliz. El useEffect, cuando uno quiere empezar a hacer cosas un poco más intrincadas, se vuelve un poco más intrincado. Así que entren, que está bien explicado en la documentación. Si no les dejé los links acá, después se los paso. Ah, perdón, me pongo los anteojos porque ya me están doliendo los ojos. Me olvidé que los tenía que usar. Ok, bien. React plantea determinadas reglas
para el uso de hooks, ¿sí? Siempre usarlas a nivel top level de las funciones. ¿Qué quiere decir eso? No meter hooks en un loop, en una función condicional, en funciones anidadas, ¿sí? No puedo ir bajando de nivel y metiendo hooks. ¿Por qué? Porque React se mambea y termina siendo cualquiera, ¿sí? Esto tiene un flujo de ejecución, es un framework, necesitamos usarlo de determinada manera. Si no, React empieza a hacerse un mambo con el stack de los hooks y la cosa se puede, nada, puede funcionar mal y no entender por qué. Así que nada, sigan la sugerencia. Llamar a los hooks desde funciones de React. Si ustedes tienen una función JavaScript ahí tirada por el lado, por algún lado del mundo, no usen un hook. ¿Sí? Tiene que estar dentro de un componente de React. Si no, no lo usen. Porque se puede hacer lío. Cosa que ustedes ya vieron en el ejemplo de recién. Se pueden llamar a hooks dentro de otros hooks. Que fue lo que hicimos con el useEffect y el setText. Eh, pero inclusive podrían acá usar un useState. Sería medio loco. No lo haría yo. Creo que no se refiere a eso, sino justamente a esto. Y como les decía antes, pueden crear sus propios hooks. Métanse en la página de React para entender la documentación y cómo funciona esto. Por último, último tema de esta clase de esta semana. ¿Sí? Con todo esto que estábamos viendo, cómo renderiza React, cómo manipula el Virtual DOM, etc. Algo bastante crítico son los links. ¿Sí? Si yo quisiese usar un link y lo quiero usar de esta forma normal, este link genera un nuevo request que genera que se renderice toda la página por completo, porque se vuelve a cargar todo, con lo cual se vuelve a cargar todo React, todo el DOM, todo el Virtual DOM, bla bla bla, todo un bardo. ¿Sí? Si estoy dentro de React, no quiero salir para volver a entrar. ¿Sí? No está bueno. Entonces, no puedo usar estos tags HTML como links adentro de componentes de React. ¿Sí? Por esto que les digo, pues estaría saliendo de la aplicación para volver a entrar. Se necesita un sistema de ruteo. ¿Sí? Nunca entendí por qué lo sacaron del core principal, pero bueno, es una dependencia externa que se llama React Root DOM. Para mí tiene más sentido que esté adentro porque, bueno, casi siempre vas a necesitar rutear. Pero bueno, ellos creyeron que no era así. Tendrán sus motivos. Entonces voy a tener que usar un componente que llame a React, que se llama link, y en vez de usar un href, ponerle un to y la ruta normal. ¿Sí? Esto no sale y vuelve a entrar, sino que permite el renderizado del componente dentro del componente mayor que lo está conteniendo. ¿Sí? Un ejemplo de ruteo. ¿Sí? Tengo mi clase app, bla bla bla. Tengo que instalar la dependencia de ruteo. Entonces, en mi app voy a definir este componente browser router, que ya viene dado por la dependencia. Adentro voy a poner este componente switch. Ahora voy a explicar para qué sirve. Y acá voy a definir mis rutas. Voy a definirlas, si quieren una analogía, como las definíamos en la API. ¿Se acuerdan? Bueno, es algo parecido. Acá las estoy definiendo. ¿Sí? Esta sería la definición de las rutas. Y lo que le digo es, define una ruta que esto va a ser pattern matching. Y al igual que como pasaba con la API, esto se ejecuta de arriba para abajo. La primera que encuentra, que machea, va por esa. ¿Sí? Así que tengan cuidado con el orden en que escriben las definiciones de las rutas, porque por ejemplo, si yo tuviese este page acá arriba y el page redirect segundo y escribiese page redirect, entraría por este. ¿Sí?
¿Por qué? Porque machea. Machea dice page. ¿Sí? Bien. Entonces es importante el orden. Acá define una ruta para page redirect, una ruta para page, una ruta para search y un valor variable. ¿Sí? Este text es un valor, es una variable, ¿sí? Que no sé qué tiene. Acá estoy definiendo un path para el root y le pongo exact. ¿Sí? Vieron que yo les decía que si yo esto lo cambio el orden, se puede mambear porque hace mal el macheo. Bueno, si yo quiero que coincida exactamente esa palabrita, ni más ni menos, le pongo exact. ¿Sí? O sea, si yo acá hubiese puesto exact page y exact page redirect, no tengo problema de orden. ¿Sí? Porque quiero machear completo. En este no tiene mucho sentido usar el exact porque esto es una variable. Con lo cual nunca va a machear exacto. O puede comportarse mal. ¿Sí? Pero bueno, tengan cuidado. Y acá, si le pongo un asterisco, este es importante que esté último, si lo van a usar. Es un, bueno, si no macheaste con nada, asterisco machea con todo. Entonces, entras por acá y, por ejemplo, uso un not found. ¿Sí? Puedo ir a una página not found. ¿Cómo uso esta ruta? Bueno, tengo varias maneras de decirle qué componente renderizar. Uno es utilizar un attribute o un prop component y pasarle el componente, que es lo que hago acá, es lo que hago acá. Otro es ponerle el componente en sintaxis JSX en el medio, en el tag, en el medio del tag, ¿sí? Otra es diciéndole children, otro attribute children, pero acá en vez de ponerle a los JavaScript se lo pongo a modo JSX. Y había otro más que se llama render, que se sirve para recibir props. ¿Sí? No importa. Después creo que lo van a ver un ejemplo en la práctica. Pero era demasiado para acá. Bueno, esto es la definición de las rutas. Nada más. Y acá estoy haciendo una barra de navegación. ¿Sí? A modo de ejemplo. Ustedes podrían tener los links adentro del componente. Yo lo pongo acá para que se vea el ejemplo. Pero esto es una barra de navegación, ¿sí? La barrita de arriba que va... Hago así porque quiero ver que no se me vaya la mano. Nada, la barra de navegación con los links. Entonces digo, bueno, hago un link a la home, o sea, link to barra. Esto, cuando haga clic, va a renderizar el componente home. Después le hago un link a page, ¿sí? Un barra page. O sea, cuando haga clic en page, va a entrar por este componente, ¿sí? Va a renderizar el componente page. Y otro page redirect que va a entrar por el primero, ¿sí? O sea, hago el link y el link yo tengo definido qué componente se renderiza. Entonces, en vez de salir de la página y volver a entrar, lo cual es el comportamiento natural que tiene HTML, esto hace que React, que React renderice esa partecita que yo estoy yendo. A la partecita que yo estoy yendo, al componente que estoy queriendo mostrar. ¿Sí? Permite que sea todo mucho más óptimo y todo filosofía React copada. ¿Sí? Hay toda una página de routing, ¿sí? Creo que se las dejo acá. Si no, ahora les. Después me acordar que se las pase. Bueno, y creo que con esta cosita termino. ¿Sí? Para usar el routing hay varias maneras de vuelta. Pero tiene hooks. Tiene un par de hooks. ¿Sí? Uno, por ejemplo, es el use history. Es el mismo concepto del history que tengo en un browser. ¿Vieron? Si empiezo a linkear, si empiezo a ir de una página a la otra, que después puedo ir volviendo para atrás y para adelante, y tengo una lista de páginas visitadas. Bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, el hook use history me permite, por ejemplo, hacer un link to, irme a otro componente o irme a otra ruta, ¿sí? O sea, por ejemplo, este page
es normalito, tiene un div con un link a home, ¿sí? Nada, una boludez así. Este link to va a ser igual que las barras de navegación, es un link. Pero si yo estoy, por ejemplo, en código más JavaScript, ¿sí? No renderizando nada, y quiero, no sé, hacer cosas y después redireccionar a otra página, no puedo poner un link to, porque el link to requiere que venga un ser humano y haga clic. Yo quiero un comportamiento de redireccionamiento automático, pero quiero que el comportamiento se mantenga. Entonces, en vez de escribir este link to, por ejemplo, porque nadie va a cliquearlo, lo quiero hacer automático, uso este hook de history, ¿sí? Me quedo con la historia de la navegación y le digo push y le paso la ruta, ¿sí? Este history push es equivalente a este link to. La única diferencia es que esto necesita una persona que vaya y clique, y esto lo puedo hacer automáticamente después de ejecutar una función. ¿Para qué me puede servir? No sé, se me ocurre. A ver, alguien pone usuario y contraseña. Si el usuario y la contraseña está bien, hago un push a la home. Si el usuario y la contraseña está mal, hago un push al login. ¿Sí? No puedo pedir un comportamiento manual. Tengo que redireccionar a un lado o al otro automáticamente según los datos que me ingresaron. Bueno, estos son otros componentes para terminar de cumplir la navegación que estaba ahí, pero no aportan absolutamente nada. Revisen un poco. En la práctica van a tener un video, una clase de cómo funciona un poco más en profundidad el ruteo. Quería que vayan masticando un poco la idea. Eh, me queda el formulario. Perdón, les mentí. Y se pone un poco más intrincada. ¿Cuánto vamos? Hora y media. Saben que pensé que iba a ser más corta esta. Les iba a decir al principio de la clase que ibas a tener una clase más corta. Bueno, no. Se hizo un poco largo. Bueno, un formulario que es algo clásico que voy a necesitar usar. Voy a necesitar usar. Esto está escrito en modo de class components. Ustedes podrían intentar reescribirlo con hooks en modo function component, pero bueno, este está a la vieja usanza. Tengo un formulario, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que queremos que pase. Vamos a empezar por este lado, que es la parte HTML. Tengo un formulario que esto tiene un atributo onSubmit, por si no lo saben. ¿Vieron cuando ustedes envían un formulario? Pueden enviarlo tocando un botón de enviar o como se llame, o muchas veces estando en algún input del formulario tocan enter y eso envía también el formulario, ¿sí? Para la página. Bueno, para que eso funciona con esta propiedad onSubmit, ¿sí? Que es de HTML. No es que le agrega React, ¿sí? Es algo de HTML. Entonces, el formulario tiene un onSubmit, o sea, cuando alguien hace submit, o sea en el botón o tocando enter en algún lado, se va a ejecutar la función thisHandleSubmit. Permítanme la licencia de que no tengo pérdidas de contexto de this y todo eso que yo les expliqué, porque se hacía muy largo el código. Sí, fíjense que acá ya quedó bastante enchastre. Entonces, bueno, permítame esas licencias. O sea, cuando envíe el formulario, voy a llamar a esta función handleSubmit. El formulario tiene un input del name. El value va a tener, donde dice value, tiene que decir input value. Perdón por eso. Esperen. La magia de... Ahí está. La magia de poder pausar hace que lo pueda arreglar mágicamente. Bueno. El value de este input va a ser el valor del estado de input value, ¿sí? O sea, va a arrancar vacío. Y le defino un onChange que cuando este valor cambie, o sea, cuando alguien escriba, se va a ejecutar este handler de input change, ¿sí? Y después tengo un botón de tipo submit
para que pueda hacer el submit del formulario. Si los botones son de tipo button, no hacen el submit. Para que hagan submit o submit, tiene que ser de tipo submit. Entonces, bueno, tengo mi botón de envío. ¿Sí? Del lado de comportamiento, si quieren verlo, cuando vamos por el input change, ¿sí? Cuando cambia, o sea, cuando alguien escribe, cada vez que alguien escribe, recibe un evento, ¿sí? Al igual que les había mostrado en JavaScript pelado, voy a recibir mi evento. Entonces lo que voy a hacer es, voy a setear el estado. Ahora aquí otra vez me quedó mal. Este es input value. Ahí está. A la variable input value le seteo del evento que recibí. Me fijo cuál es el target que recibí, que va a ser este input de acá. Y me quedo con el value. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien escribe acá, este value del input se va actualizando, o sea que me va a llegar por el evento de doChange. Me llega el evento, event hace referencia al el evento que se ejecutó, o sea el cambio sobre el input, target apunta al input, entonces value apunta a este value. ¿Sí? Entonces tengo un nuevo valor, ese valor lo actualizo en el estado. ¿Sí? O sea, a medida que alguien escribe en este input, se va actualizando el estado. Y mágicamente se va renderizando todo. Parece como muy caro, ¿no? Tipo, pará, cada vez que toco una tecla se renderiza todo. Sí, bueno, pero acuérdense que React es bastante óptimo en eso. Así que no pasa nada, funciona bien. Y cuando alguien haga el submit del formulario, se va a ejecutar este handler que va a recibir un evento que es el evento del onSubmit. Cosa importante, lo primero que tengo que hacer es event prevent default. ¿Por qué? Porque por default los formularios tienen un comportamiento de enviarse a la URL que está definida como atributo. Y si no hay definida ninguno, va a ser barra, ¿sí? O el lugar donde está parado. Pero eso va a funcionar a modo HTML, ¿sí? O sea, se va a enviar en modo HTML. Y nosotros no queremos que se envíe en modo HTML. Entonces, lo primero que hacemos es decirle al evento, no hagas lo que vos tenías que hacer, no lo hagas. Deja que yo me encargo. Prevent default es para que no se envíe el formulario, si no se va a enviar y ustedes se van a ir de la página. Acá uno hace cosas, ¿sí? Llamo a la API, guardo información, ¿sí? Lo que tenga que hacer. Y cuando termine de llamar a la API, de actualizar mis datos en la base de datos y todo lo que sea, hago un redirect con el push del history y me voy al home. ¿Sí? O sea, guardo todo mi formulario, hago mis cositas de acá, validar el usuario y contraseña, registrar al usuario, lo que sea que tengo que hacer, y una vez que termine me voy del formulario. ¿Sí? Hago el push. Acá podría tener algún condicional de tipo if todo bien, hago el push, si no, no sé, seteo un mensaje de error en el estado y pongo un cartel de error en el render, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, esto que parece un poco intrincado no lo es tanto cuando uno lo va desculando un poco. Pero bueno, es algo que se usa comúnmente, ¿sí? Por eso los quería mostrar. Y ahora sí, hasta que llegamos, eh, voy a agregar. Ahí está. Sí, les agregué el link de los hooks. O sea, si bien pueden llegar por acá. Link a la página de React de la documentación. Tiene buenos tutoriales. Este está en español porque tiene una buena traducción en español. Yo en general, si más o menos se manejan con el inglés, saben que siempre recomiendo que lean en inglés porque suelen ser más claras las documentaciones en inglés que en castellano, porque a veces se traducen cosas que no deberían traducirse. Pero bueno, vayan a la página de React para seguir, perdón, si no lo hicieron, para seguir indagando.
En la página W3 School también tienen varios tutoriales para saber cómo funciona React. Esta página React Training, React Router, esta es la de eh, la library o la dependencia del router. Hay montones de formas de usarlo. ¿Sí? La página no es lo más feliz del mundo, pero bueno, vamos a ver un ejemplo en la práctica. Y acá es un link directo a los hooks para que entiendan cómo funciona. Ahora sí, me quedé sin slides y vamos terminando la clase. Hora 40, ya es demasiado largo. Practiquen, nos queda por ver. O sea, vimos casi toda la materia. El único tema que nos queda por ver, que lo vamos a ver la semana que viene, es cómo conectar este front en React con la API que nosotros ya hicimos. ¿Sí? Va a ser el último paso. Pero con lo que vimos hasta acá y lo que van a terminar de ver en la práctica, pueden hacer prácticamente casi todo el TP. Salvo la parte de conectar con la API, que quiere investigar, lo puede ir haciendo, pero nosotros vamos a explicarles una forma de hacerlo. Pero pueden tener todos los datos ahí hardcodeados y tener toda la funcionalidad del TP. ¿Sí? O sea, pueden avanzar en todo y después les quedaría la parte de conectar con la API. Eh, Más adelante, después que esto, el TP esté ya en sus últimas, o en sus últimas de esta primera entrega, ¿sí? No, que no suene mal, perdón, no fue una buena frase. Les voy a presentar el trabajo final y les voy a explicar cómo va a ser la modalidad de aprobación final de la materia. Para que quede claro, si bien explicamos al principio del cuatrimestre las condiciones, va a haber un ligero cambio para poder adaptar el no parcial en un trabajo final. ¿Sí? Y pongo énfasis en trabajo final para que vayan entendiendo de que se trata de un trabajo integrador final. ¿Sí? Todos los TPs tienen que tener nota arriba de 7, mayor o igual a 7. Pueden reentregar los que necesiten llegar al 7 o los que quieran subir nota. Las condiciones de entrega más o menos ya lo saben. Tienen que generar un release en el repo y tienen que poner en los issues que fueron resolviendo las cosas y bueno, se les hará una nueva corrección. Hasta acá llegamos. Los dejo para que se pongan a laburar, sea cuando vean esto. Cuídense, quédense en casa.